El contenido del siguiente podcast está destinado a audiencias mayores de edad. Si este programa es escuchado por menores, se recomienda la compañía de un adulto. Las historias aquí narradas serán reales hasta que se demuestre lo contrario. Son las 3:33 de la mañana. Ha llegado el momento de cerrar las ventanas, no atender la puerta. Desde los estudios en el Callejón del Aguacate, se abren los archivos de la medianoche para narrar a ustedes las historias para no dormir. Historias para no dormir. Hola y bienvenidos al tercer episodio de su podcast Historias para no dormir. Los saluda Rocío Toral. Antes de comenzar, quiero tomar unos minutos para aclarar una cuestión que nos han preguntado mucho. ¿Se debe escuchar el podcast completo? La respuesta es no, no es un requisito indispensable. La gran ventaja del podcast es que se puede descargar y pausar en el momento que ustedes gusten. También, esa es la razón por la cual en la descripción del capítulo encontrarán los momentos exactos en los que comienzan las historias. Así que no se preocupen si al escuchar y realizar cualquier otra actividad no terminan de completo el episodio. Pónganle pausa y vuelvan en el momento que quieran. Si una historia les gustó, pueden escucharla tantas veces como gusten. Si un tema no les resulta interesante, a partir de la descripción de la historia, pueden saltarla y escuchar la historia que más les llame la atención. La gran ventaja de hacer un podcast con carácter antológico es precisamente abarcar la mayor cantidad de gustos posibles, sabiendo que habrá historias que traten temas que puedan resultar muy sensibles o simplemente irrelevantes para algunos y lo opuesto para otros. Nuestra comunidad en el correo, en redes sociales y en nuestras plataformas de descarga iTunes, iVoox y SoundCloud crece día con día. De parte de todos los que hacemos este podcast les damos el más sincero agradecimiento. La mayor motivación para seguir creciendo y mejorando son ustedes y sus historias. Así que por favor, en Facebook, Twitter, Reddit, Amino o en el correo no dejen de compartirnos cualquier historia, opinión, sugerencia, duda o saludo. Los leemos a todos con muchísimo gusto. Les recordamos que el espacio en Facebook de nuestra comunidad es Podcast para no dormir. En Twitter nos encuentran como H para no dormir. En Reddit, H para no dormir podcast. En la aplicación Amino nos encuentran como Podcast para no dormir. Nuestra página web istparanodormir.wixsite.com/podcast para no dormir. Está siempre disponible para ustedes. Ahí encontrarán los enlaces a todas nuestras redes sociales y plataformas de descarga. Además, en la página, en la sección del blog, encontrarán semana a semana las historias que escribe el equipo que hace posible llevarles las macabras historias que habitan en la oscuridad de la noche. Finalmente, en nuestro perfil de SoundCloud, todos los miércoles encontrarán las pistas que acompañan los relatos de cada uno de nuestros episodios. Hacemos esto con la finalidad de que ustedes creen su propia experiencia de la historia que escuchan narrada. Para terminar, tenemos dos anuncios. A partir del lunes 1 de octubre, los editores les estaremos compartiendo el detrás de micrófonos de este podcast, contándoles nuestras experiencias para fomentar que estos proyectos sigan creciendo y se multipliquen. También, nuestro amigo Parasomnia estará haciendo colaboraciones con nosotros. Su canal en YouTube es extraordinario. Les recomendamos visitarlo y suscribirse. Las historias que crea y narra son escalofriantes. Y hablando de historias escalofriantes, el día de hoy les tenemos 5 con un toque muy especial. El episodio de hoy será narrado únicamente por voces femeninas. Es con mucho gusto que la familia de este podcast crece con el debut de las hermanas Rodríguez, Adriana, Elia Mónica y Laura. Adriana Rodríguez es quien nos regala la primera historia de este episodio, La visita indeseable, vivida y escrita por ella y con la participación de Elia Mónica y Laura Rodríguez, además de breves intervenciones de Nicolás Rodríguez y José Setune, quienes darán voz al homenaje a todos los héroes de los sismos que azotaron México el 19 de septiembre de 1985 y 2017. Para nosotros,
la memoria de miles de héroes que demostraron la verdadera fortaleza que caracteriza a México y a los países latinos no se olvidará jamás. La historia contiene fragmentos breves de transmisiones televisivas anunciando el sismo. También un grito advirtiéndolo. Por favor, tengan esto presente y no se alarmen al escucharlo. Para todos aquellos héroes que perdieron la vida en la tragedia, nuestro agradecimiento y eterno recuerdo. Descansen en paz. Para todos los héroes que vivieron y hoy son testigos del poder de la unión, no resta más que decir de todo corazón, gracias. En el episodio de hoy también tenemos el primer adelanto de un programa especial que llegará al final de temporada. La trilogía del Tejabán es una historia biográfica escrita por María Elena Ramírez y narrada por mí, Rocío Toral, en El Cuarto del Fuego, Elia Mónica Rodríguez en El Cuarto del Hueso, y la voz de la autora nos relatará El Cuarto del Eterno Descanso. Presentamos por primera vez en el podcast el inicio de la saga de un mágico rincón de Guanajuato. Para terminar, como ya es costumbre en esta primera temporada, llega la cuarta transformación. Historia de zombies seriada escrita por Daniel Ulises Rocha, quien se une al podcast con acento femenino y nos entrega Menarquía, del segundo episodio de la épica cuarta transformación. Las visiones premonitorias pueden presentarse de muchas maneras. Algunas son presentimientos en momentos y lugares específicos, otras nos vienen en sueños, pero cuando estas visiones son acompañadas por una visitante indeseable, solo podemos esperar no ser el motivo de la visita. Tú sabes cuándo es un sueño y cuándo es realidad. 18 de septiembre de 1985. Tenía 20 años y ya casi 2 trabajando en Mexicana de Aviación. Ese día había sido extraño. Fui con mi amiga Vicky al centro de la Ciudad de México para recoger nuestra dotación de zapatos del uniforme de sobrecargos. Para ella era toda una odisea, pues vivía al extremo sur de la Ciudad de México. Pasamos rápidamente en la calle y me dijo: apúrate, ese andamio da la impresión que el edificio se nos viene encima. Unos días después nos acordaríamos de esta frase sorprendidas, tristemente sorprendidas. Me fui a dormir temprano, pues al día siguiente debía firmar mi vuelo a las 9:15. Sin embargo, mi trayecto al aeropuerto era largo. Debía caminar a la avenida de los 100 metros y ahí tomar el metro de la línea amarilla. Esperaba no tener ningún problema con los vigilantes, pues alguien en algún curso les dijo que debían tener cuidado con las posibles armas y algunos de ellos consideraban que mi carrito maletero de aluminio, lo más ligero que encontré en Downtown LA, era un arma. Esa noche, sorpresivamente, pese al cansancio físico, me costó trabajo dormir. Compartía la habitación con mi hermana Elia Mónica. Ella también debía levantarse temprano para ir al Seguro Social, ya que derivado de un problema en el nervio ciático, estaba incapacitada y debería de ir por el alta para continuar trabajando. Eli también trabajaba en Mexicana de Aviación, solo que ella en el departamento de reservaciones de grupos, que en esas fechas se encontraba en la esquina de Juárez y Valderas, en el centro de la Ciudad de México. Recuerdo cómo, supongo que cuando no tenía mucho trabajo y como acababa de entrar a Mexicana, nos llamaba para practicar sus habilidades en la computadora. Era maravilloso, porque tenía acceso a los vuelos y frecuencias de todo el mundo. Soñábamos entonces viajar muy lejos y conocer el mundo, lo cual lográbamos por lo menos por unos minutos. Pensábamos ir a lugares muy exóticos. Logramos finalmente conciliar el sueño. De repente, todo empezó a ser extraño. En mi sueño yo salía de mi cuerpo. Me veía ahí, tirada, dormida. Había cruzado algo como una cortina de polvo, ruido, olores, sensaciones extrañas para mí. No entendía. De repente, veo hacia los pies de la cama y veo a una mujer vestida toda de negro. Solo podía distinguir las cuencas donde una vez habían estado sus ojos. Me hacía la señal de guardar silencio. Y en voz muy baja me dice: no sabrás quién soy. Intentaba jalar a mi hermana de la pierna que le dolía. ¡Elia! ¡Elia! ¡Despierta! ¡No te la lleves! ¡Elia! ¡Vienen por ti! ¡Despierta! Entonces regreso a mi cuerpo. Me doy cuenta que ella no podía escucharme porque estaba fuera de mí. Desesperada, como retomando lo que estaba sucediendo, evitando que se llevaran a mi hermana, la sacudo. Se despierta con el aliento entrecortado diciendo: no me dejaba levantar. De la pared salió un brazo que cada vez que intentaba incorporarme me lanzaba hacia la cama de nuevo.
Te escuché desde la primera vez que gritaste. Sabía que venía por mí. Escuché lo que te dijo. No sé quién era. Tras todo este alboroto y habiendo encendido hasta la última bombilla de la habitación, se despertó mi papá, que apresuradamente se acercó para saber qué estaba pasando. Le dije: «Papá, se querían llevar a Elia». Y me dijo esa mujer que no adivinaría quién era. Y él me contestó: Sí, hija. También yo la vi, pero pensé que venía por mí. Descansen. La vi marcharse. Aquí me quedo hasta que se duerman. Mañana hay que trabajar. Me pidió tu hermana Rosa que llevara a Carlita a la escuela porque no está David y hay que descansar. No sé qué hora era. Solo sé que no podía dormir más. Estaba tranquila porque sentí que mi padre estaba a los pies de nuestras camas, cuidándonos para que recuperáramos la tranquilidad. Como si fuera el vigía que evitaría que se llevaran a Elia. Así lo creí. Ya eran las 6 a.m. y el tráfico del baño empezó. ¿Te bañas, Adriano, o me baño yo? Preguntó mi papá. Continuó alejándose. Elia va al seguro a las 9, se levanta más tarde. No sé a qué hora trabaja hoy Javier. Laura ya terminó. Báñate tú, le dije, dame unos minutos más. Hoy voy a Miami vía Cancún y tengo que recuperar mis fuerzas. La realidad es que deseaba recuperar un poco de sueño perdido de la noche anterior. En ese momento, despertamos a él y le pregunté: «¿Cómo estás?». Ella me dijo: Tengo miedo. No me dejaban levantar. Como si me hubiera caído una piedra encima. Era horrible. Estaba atrapada. Solo escuchaba que me hablabas y te veía desesperada. Y le dije: «No te preocupes, solo fue una pesadilla». Y me contestó: ¿Colectiva? Mi papá y tú la vieron. Me metí a bañar, ya era tarde. Deberé tomar un taxi, pensé. Salí, me senté como lo hacía todos los días en el comedor viendo la televisión. La comentarista Lourdes Guerrero, recuerdo, estaba hablando y al pie del televisor veía 7:15. Ya se me hizo tarde. Apresuré mi café y seguí maquillándome para salir al trabajo. 7:18, casi 7:19. 7 de la mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. ¡Está temblando! Escuché a Elia gritar. Yo empecé a ver literalmente cómo las paredes de la casa se juntaban con las del vecino. Los autos chocaban unos contra otros. Escuchaba el agua del tinaco. Tras, tras, tras. Unas cuantas piedras entre las casas. No se detenía. Parecía que cada vez era más fuerte. Vi que Elia, apoyándose en la pared, salía de la recámara. Javier y Laura tras ellas gritando. ¿Por qué no contestas? Te estamos hablando, pensamos que ya te habías ido. No debía escuchar nada, no podía escuchar nada. Vi regresar a la mujer que la noche anterior estaba en nuestra recámara, ahora parada en el arco de la puerta de la sala, cuando de repente se transformó en 20, en 100, en miles, y salían volando hacia todas partes. El miedo me paralizó. Pensé que la casa se venía abajo. Fue muy fuerte. ¿Dónde está mi papá? En menos de 2 minutos Se cayó la torre de Sears frente a mí. Alcancé a frenar cuando sentí el temblor. Rosa se bajó para ir a la escuela por Carla. ¿Qué chingados pasó? ¿Cómo están? todos estábamos bien. ¿Y tu madre? ¿Ya regresó? En esos momentos entraron mi mamá y mi hermano David, pálidos. No mames, se cayó un ángel de San Cayetano sobre la gente que estaba ahí. Y dimos gracias a Dios que todos estábamos bien. Elia se fue al Seguro Social, pero con todo el alboroto le dieron 7 días más de capacidad. Gracias a Dios. Mexicana, el Hotel del Prado y muchos edificios habían colapsado. Sí, venían por ella y por mi papá. Solo que Dios nos protegió. Ella no fue a trabajar ese día. Mi padre se levantó antes. Salió antes y por unos segundos pudo frenar. ¿Quién vendría? ¿Por qué vino esa mujer por tanta gente? En esos días era horrible sobrevolar la Ciudad de México, antes llena de luces. Ahora entramos muy grandes con apagones que te recordaban lo que había sucedido. La que ya no estaba ahí, como antes. De día volar sobre el parque del Seguro Social, donde colocaban los cuerpos para ser identificados. Era tristemente impactante. Eran muchos. El verde del campo estaba oculto por miles de personas. ¿Qué se llevó esa mujer? El 19 de septiembre de 1985.
María Elena Ramírez nos transporta a tiempos y lugares más simples en la historia de México. Sus recuerdos de infancia se mezclan con el horror de presencias del más allá y un cuarto con personalidad propia. El cuarto del fuego, escrita por María Elena Ramírez y narrada por Rocío Toral. Hoy cumplo 14 años. Mi mamá Luz y mi papá Gustavo me hicieron una fiesta con un pastel y me regalaron un cuadernillo y un lápiz. Como hoy me ganó el sentimiento, quiero escribir para ver si así extraño menos mi tierra, porque has de saber que yo no nací en el Distrito Federal, yo vengo de Jalisco. Y aunque de muy chica, dice mi mamá que dando mis primeros pasos, me llevaron a un bonito rincón en el estado de Guanajuato. Ahí mi papá tenía trabajo de caporal y fue el hombre de confianza de un tal don Francisco Olivar. Yo a aquel señor casi no lo conocí. Bueno, medio me acuerdo de él porque algunas tardes yo iba a la plaza a recibir a mi papá, que con mucho orgullo decía: "Báilele, mi pichita, báilele". Después me agarraba y me subía en ancas del caballo y nos íbamos para el tejabán donde vivíamos. No era la casa grande de la hacienda, pero con 4 paredes y un techo que nos tapara, vivíamos momentos muy felices. Hará unos 5 años que nos tuvimos que venir para el distrito por un problema que tuvo mi papá. Quién sabe si algún día volvamos a ver ese bonito rincón de Guanajuato. Y yo espero que Dios sí me dé licencia, porque para bonito, verde y tranquilo, solo allá. Tengo muchos recuerdos muy gratos de ese rincón. Yo estaba chiquis cuando, saliendo de una misa a la que fue todo el pueblo, conocí a una amiguita. Mi amiguita y yo fuimos inseparables desde entonces. Juntas corríamos por el camino real y las calzadas que llevan a la presa, jugando después de que mi mamá Luz y mi mamá Esmeralda me daban permiso. Clarito me acuerdo que íbamos no muy retirado a casa de una señora que tenía un limonero bien frondoso y un membrillo. Nos comíamos los limones y los membrillos con todo y cáscara. Jugábamos a las escondidas y nos gustaba ir a ver los pájaros volar en los arcos de la presa vieja. Casi nadie quería ir para allá desde que el hijo de don Oscar, el nuevo, se ahogó. Nadie supo bien por qué, si el chamaco sabía nadar. Seguido iba para allá con 2 señores que lo cuidaban, pero pues un día regresaron atribulados a la casa grande, gritando por toda la plaza y alborotando al gentío, avisando que el joven se les había ahogado. Hicieron también una misa igual de grande como en la que conocí a mi amiguita, esta para el eterno descanso del muchacho. Para todos lados, te digo, íbamos juntas. Íbamos juntas a ver las mulas y los caballos, las vacas y a los jinetes que las regresaban después de que pastaban. También veíamos cómo llegaba montonal de coches al molino de la casa grande y a los conos. Precisamente al lado de uno de esos conos donde había grano es que estaba nuestro tejabán. Mi papá Gustavo y mi mamá Luz dormían en un cuarto que estaba junto a los conos. Ahí mismo dormía mi mamá Esmeralda, quien en realidad fue quien me tuvo. Había un cuarto en medio, le decían del hueso. Todo el mundo estaba espantadísimo de entrar a ese cuarto, menos yo. A mí, por eso me mandaban ahí a recoger los huevos que iban poniendo las gallinas. En el cuarto de al lado dormía yo con mi tía Elena. Me acuerdo que mi amiguita siempre le corría para no ver a mi tía Elena. Yo creo que no le caía bien. Tampoco le iba a reclamar. Mi tía Elena nunca me ha tratado bien. Siempre me dice cosas que me ponen muy triste, de que no soy una Ramírez y que me recogieron de la basura. Una vez la oyó mi papá Gustavo y le puso una friega a la pobre de mi tía. Salió todavía llorando y me zarandeó preguntándome si ya estaba contenta. ¿Cómo va a estar uno contento con eso? No se trata de estar contento uno con que traten mal a su familia. Al final del día es todo lo que tenemos. Pero pues esa es mi tía Elena, que también le bajó y después de un tiempo como que ya se le fueron quitando las ganas de estarme diciendo tantas cosas. Yo no sé bien qué habrá pasado, pero me acuerdo que fue después de una semana en la que nos espantaron mucho a todos. Bueno, menos a mí. Yo nomás me pongo a rezar un Padre Nuestro y nomás no me pasa nada. En una de esas es lo que yo hacía diferente para entrar al cuarto del hueso. Lo primero que pasó fue un día que mi mamá Luz y mi mamá Esmeralda me llevaron a los márgenes de la presa para lavar la ropa de todos en la casa. Mi mamá Luz sabía que me gustaban mucho los pájaros, pero sobre todo las calandrias y los ensontres. Cuando íbamos a lavar, me llevaba a una calzada con árboles muy bonitos, en donde al ponerse el sol iban guardándose los pájaros para pasar la noche. Ese día me acuerdo que un sensontle chiquito se había caído de un árbol y entre mi mamá Luz y yo lo pusimos en un rebozo para ver si dándole de comer agarraba fuerzas de nuevo para regresar con su familia.
No es cosa fácil agarrarse en sontres, porque si uno los hace enojar, dicen que se mueren del coraje. Pero este no se murió y estuvo con nosotros unos días. Luego mi amiguita y yo lo llevamos de regreso con sus hermanitos, que lo han de haber extrañado. Pero este día ya se nos había hecho muy tarde, tan noche, que mi mamá Esmeralda nos decía que nos apuráramos, porque nos iba a caer el peso de la noche, y mi papá Gustavo no estaba. Entonces nomás se quedaba mi tía Elena, y mi mamá Luz, y mi mamá Esmeralda decían que querían llegar. No fuera a ser que los caballos llegaran a buscar a mi papá y encontraran sola a mi tía Elena. Ya íbamos llegando al Tejabán cuando muy espantada mi mamá Luz me cogió en brazos. Clarito me acuerdo que en la puerta del cuarto del hueso había lumbre. Yo hasta pensé que se estaba quemando la casa. Pero mi mamá Luz nomás me decía que no la viera, que viera a mi pajarito en lo que entrábamos a la casa. Todas estaban muy espantadas. ¿Quién sabe por qué? Pero estaban. Me fui a dormir. Yo dormía con mi tía Elena. Me hacía bolita y me acomodaba en los pies de la cama. Yo creo que mi tía pensaba que para mí era castigo, pero la mera verdad hasta más a gusto y caliente dormía. Al día siguiente, cuando abrí los ojos, nomás vi a mi tía Elena blanca como la harina. Y me estaba gritando: «Chamaca, el diablo te sacó». A mí esas cosas me espantan mucho. Entonces me persiné, me tallé los ojos y me fui a lavar la cara. Escuché cómo mi mamá Luz regañaba a mi tía por lo que había dicho. Algo traía, cosas de adultos. Pero sepa cómo es que me desperté afuera del Tejabán. Si clarito me acuerdo que me dormí en mi cama. Le conté a mi amiguita y no pareció sorprenderla, nomás me echaba una sonrisa y se veía tranquila. Yo tampoco creo que haya sido para más. Estuvimos jugando todo el día después de la escuela. Regresé a la cama y mi mamá Luz le estaba dando un café y un bolillo a mi mamá Esmeralda, que estaba llorando. Y le repetía a mi mamá Luz que clarito había escuchado llorar a un niño. A mí me dio curiosidad y le dije: «¿Y usted qué le dijo, mamá?» «Pues que se fuera, que hijo mío no era, que yo no le debía nada y nada podía hacer por él. Sepa qué habrá pasado con ese niño». De nuevo me fui a acostar con mi tía Elena, que estaba bien enojada. Nomás me veía y me decía: «Chamaca del diablo». Me puse a rezar un rosario y cuando menos me di cuenta ya me había dormido. Pero otra vez, cuando abrí los ojos, mi tía estaba gritándome: «Mendiga chamaca, a ti te saca el diablo y a mí te pones a molerme en la noche para que no duerma». Rápido salió mi mamá Esmeralda a preguntar: «Bueno, ¿y ustedes qué se traen?», preguntó mi mamá. Mi tía la agarró del brazo y le dijo: «Esta chamaca ya van 2 días que amanece aquí. ¿No me dijiste que vio la lumbre del piso? El mismo diablo la saca y en la noche a mí nomás no me deja dormir. Ayer, quién sabe si agarró una rama, pero me estuvo moliendo con la rama en la cara y nomás no me dejaba dormir». Me agarró del brazo mi mamá y me preguntó si era cierto que yo había estado haciendo eso. Pero le juré y le juré que no. Le conté que para quedarme dormida me había puesto a rezar el rosario. Y cuando menos acordé, ya estaba afuera con mi tía gritándome. Me dijo mi mamá que me fuera a lavar la cara y me fuera para la escuela. Que ya no le dijera nada a mi tía. Saliendo de la escuela, mi amiguita y yo nos fuimos todo derecho por la calzada para escuchar a las calandrias y gorriones cantar. De regreso, vimos la casa grande. Nunca me había percatado, pero había balazos en la casa grande. Yo creo que mi amiguita no puso atención porque ni cuenta se dio. Entonces agarramos corriendo para el Tejabán y estaba sentada afuera mi mamá Luz esperándome. Me pidió que fuera a poner tortillas para hacer la cena y podernos acostar. Al día siguiente íbamos a ir a ver si había noticias de mi papá, que lo habían mandado a Piedras Negras. Seguido mandaban a mi papá a lugares fuera. No sé qué tan lejos, yo nomás escuchaba que decían algo de un salvoconducto que le habían dado. Lo que sí es que cada que regresaba nos traía masa de puscua para hacer atole y gorditas. Había caído la noche cuando me puse a rezar un Padre Nuestro. Como mi mamá me dijo que no le diera cuerda a mi tía, antes de que llegara yo ya me había acostado y estaba tapada. Nomás vi cuando apagó el aparato y el cuarto ya estaba oscuro. De repente me desperté porque sentí que me estaban agarrando el brazo. Cuando me destapé, vi a una niña con un vestido blanco, bien bonito, unos guantes y una vela. La niña me sonreía y me hacía con el dedo que me callara. Atrás de ella estaba un niño, unos 2 años más chiquito que ella.
Traía un trajecito que parecía un calzón largo que le cubría hasta su pechito y se agarraba con 2 botones. Yo pensé que esa era la criatura que se había perdido y que mi mamá le había dicho que no era de la casa. Como ya se me había espantado el sueño, los niños me decían que lo siguiera. Me levanté de la cama con cuidado para que mi tía no se diera cuenta y no se fuera a enojar. Nos salimos del cuarto. Abrí y cerré la puerta con mucho cuidado y me puse a jugar a las manitas calientes con los niños sentados afuera del tejabán. Cuando menos me di cuenta, otra vez estaba mi tía gritando de maldiciones y diciendo: «Mendiga chamaca, el diablo a ti te saca y a mí me quita el sueño». Yo ya ni le dije nada. Rápido me levanté y me fui a lavar la cara para irme al correo con mi mamá Luz y mi mamá Esmeralda. Agarramos por el camino real para ir a la oficina de correo a ver si ya había noticias de mi papá. Yo iba muy emocionada porque en una de esas también nos habían mandado algo de masa para hacer unas gorditas. El camino real que llevaba hasta los correos era muy bonito. A lo lejos se veía la presa vieja y la nueva, y entre las aguas tramos de verde con puntitos que eran la cantidad de vacas que andaban pastando toda la tarde. Los magueyes que se ven azules cuando está cayendo la tarde y los conos de la hacienda que desde lejos se ven como rayos blancos que salen del suelo, como diciendo adiós a los que por lo que sea tenemos que salir de ese rincón. También desde lejos se ve la plaza de la iglesia del reloj descompuesto y las torres de la iglesia vieja. Esa iglesia es tan vieja y tan santa que no la abren más que para la misa de gallo, y cuando a alguien como el joven que se ahogó se le da la despedida. Justo en esa plaza fue donde conocí a mi amiguita. El sol, cuando se escondía atrás de las montañas, ponía todo entre un amarillo y un naranja que va pasando muy tranquilo a azul y luego oscuro, y en lo oscuro en el cielo uno ve todos los santos que lo cuidan. Dicen que son estrellas, pero también dicen que cuando uno es santo se va al cielo a cuidar de todos, entonces pues se convierten en estrellas. Regresando de los correos con una carta de mi papá, pero nada de masa, ya empezaba a caer la noche y los burritos nomás no se apuraban en lo que el hambre empezaba a arreciar. Yo nomás iba contando los santos que nos iban cuidando hasta que llegamos al tejabán. Yo ya estaba muy cansada, nomás me comí un pan y me tomé la mitad de mi cazuelita de café y me fui a acostar. Otra vez sin hablarle a mi tía para que no se fuera a enojar. En la noche me desperté porque la madera del techo del tejabán parecía que se iba a caer, como si un aironazo lo fuera a tirar. Yo tenía mucho miedo, pero de repente sentí como la manita de la niña del vestido blanco y la del niño del calzón me agarraban la mano. Ya no me sentía asustada. Me bajé de la cama y me les quedé viendo. No les dije nada porque no quería despertar a mi tía. Los niños otra vez querían que lo siguiera. Empezaron a caminar y quién sabe cómo le habrán hecho, pero nomás los escuchaba haciendo ruido en el cuarto del hueso. Me entró mucho cansancio y me quedé dormida. Cuando desperté estaba otra vez afuera, pero ahora lo que me despertó fue que mi mamá Luz estaba tratando de calmar a mi tía, que estaba gritando y llorando. Nomás alcanzaba a escuchar que decía que los niños del diablo iban por ella. Y antes de que me echaran la culpa me fui a lavar la cara y me eché a correr a la escuela. Después de la escuela yo no tenía muchas ganas de llegar, entonces me fui con mi amiguita a comernos unos membrillos. Nos colgábamos de una cerca y ahí nos poníamos a comer los limones y membrillos que nos robábamos del árbol de la señora. La señora, cuando se daba cuenta, nomás me regañaba a mí. Qué risa nos daba. Ya se hacía tarde y llegué a la casa. Cenamos y mi mamá Luz, como todos los viernes en la tarde, encendía sus velas en el pretil y luego nos daba de cenar. Todos nos fuimos a acostar, yo la primera y muy calladita para no hacer enojar a mi tía. En la noche, después de rezar mi rosario, me quedé dormida. Yo le pedí a la Virgen que ya no amaneciera fuera de mi casa, que si eran cosas del diablo me guardara de eso y que protegiera mi casa, a mi mamá Luz, a mi mamá Esmeralda, a mi tía Elena y que cuidara en el camino a mi papá Gustavo. Esa noche, mi tía Esmeralda de todos modos la agarró conmigo. Nomás me acuerdo que me decía condenada y marrana. Son cosas muy feas que no voy a escribir. Pero yo creo que fueron tan feas que a la mitad de la noche, de nuevo la niña del vestido bonito y el niño del calzón largo entraron al cuarto. Cuando los vi,
Me hicieron con la mano que me callara. Se pusieron al lado de mi tía y nomás se le quedaron viendo. Yo le empecé a pegar a mi tía para que se despertara, a ver si así podíamos ayudar a los niños a que regresaran con su mamá. Pero por más que intentaba despertar a mi tía, no pasaba nada. De repente me quedé quietecita y callada. Y clarito me acuerdo que los niños que estaban viendo a mi tía se reían y bien rápido se fueron otra vez para el cuarto del hueso. Mi tía se despertó gritando. Lloraba y decía que Dios la librara de tan espantosas apariciones. Estaba privada y decía que yo le había hablado al diablo y a las almas del purgatorio. Entró mi mamá Luz corriendo con el aparato en la mano, preguntándole a mi tía qué le pasaba. No dejaba de llorar y nomás me apuntaba y decía que me había traído a 2 ánimas para molestarla, que era yo y el diablo los que la teníamos jurada con ella. Mi mamá Luz se puso a rezar un Ave María y con una botellita de agua bendita le dio la bendición a mi tía y nos dijo que nos fuéramos a dormir. Mi mamá Luz me preguntó si era verdad que habíamos visto algo tan feo y yo le contesté que no, que eran niños vestidos muy bonito y que no parecían querer hacerle daño a nadie. Yo no entendía que era eso lo que hacía llorar a mi tía y que le había dado tanto miedo. Desde entonces, mi tía ya no me decía cosas malas. Yo creo que no me habrá tenido tanta tirria, porque unos años después, cuando nos tuvimos que venir al distrito, me agarraba la mano para que no me subiera con mi mamá Luz al caballo. Mi tía y mi mamá Esmeralda se quedaron. Dios me dé licencia de regresar a ver a mi amiguita, a mi mamá Esmeralda, a volver a ver el pico del reloj descompuesto, la placita de la iglesia nueva, la tienda de Don Oscar el Nuevo, y todo el campo tan bonito. Acá, en el distrito, todo es ruido, prisas y apuraciones. Nada como ese campo y sus animalitos. Tantas cosas pendientes que tiene uno. Yo solo espero que esos niños hayan llegado bien con su mamá. Se han de haber asustado tanto porque desde ese día no los volví a ver. De todos modos, sigo diciendo un Padre Nuestro que ofrezco para que estén bien con su mamá. La saga de los cuartos continúa años después y lejos de un mágico rincón de Guanajuato. Cuando los espíritus quieren comunicarse con nosotros, la geografía no es impedimento para que cumplan su misión. El cuarto del hueso, escrito por María Elena Ramírez y narrado por Elia Mónica Rodríguez. Escribo estas líneas con mucho gusto y cierta nostalgia. Fíjate lo que son las cosas. En la mudanza que me traje de un mágico rincón de Guanajuato, te encontré de nuevo, mi cuadernillo. Hace mucho que no te contaba cómo me ha ido. Pues lo primero es que me casé y tengo 7 hijos. Santiago y yo no seremos ricos, pero por lo menos ya tenemos una casa en donde vivir y ver crecer a nuestros hijos. Y a uno que otro invitado. Por ejemplo, Rómulo, sobrino de mi marido Santiago, que se vino de Estados Unidos a pasar una temporada con nosotros. ¿Cómo pasa el tiempo? Todavía me acuerdo de cuando Rómulo y sus 2 hermanos, Mateo y Lucas, vivieron con nosotros antes de irse a Estados Unidos. También no es por presumirte, pero como ya fui a la escuela, escribo mejor, ya sé sumar, restar y dividir. Y con 7 hijos, uno tiene que echar mano de todos los dones que Dios le ha dado para llevar comida a la mesa y ayudarlos en las tareas. Por eso, cada oportunidad que tengo voy al centro con mi hijo Amador a la tienda del señor Rubén. Él nos vende suéteres con los que puedo hacerme de un dinero extra para no pasar apuraciones. A veces hasta crédito me ofrece y Amador, cuando lo ve, le regala un suéter. Don Rubén es un muy buen hombre. Su apellido nunca me lo aprendo porque dice que viene de muy lejos. Es un señor judío que me recuerda mucho a mi papá Gustavo y a mi hermano Juan. Uno de los lujos que hemos podido darnos es un radio RCA Víctor, el del perrito, muy bonito, en torno al que nos sentamos todas las noches para escuchar un programa al que le hemos cogido mucha afición. El programa tiene la vocesota de Arturo de Córdoba. Apague la luz y escuche. La serie radiofónica de más impacto, con la actuación del primer actor de habla hispana, Arturo de Córdoba. Sale en la W. Casualmente, ayer escuché una historia que me hizo recordar cosas de mi infancia que tenía olvidadas, pero que a ti ya te he contado. En el programa narraron la historia de un hombre al que aquejaban ánimas.
ánimas como las que hacía referencia mi tía Elena, que en paz descanse. Esas ánimas venían a reclamarle por los crímenes que había cometido y las había condenado al purgatorio por no haber tenido cristiana sepultura, ya que ese hombre los había emparedado. Solo buscaban llegar a la luz y a su descanso eterno. Me llama la atención porque, curiosamente, también hace varias noches que escucho unas canicas que corren en la lámina del techo de la casa y a niños jugando del otro lado de la pared, donde es un baldío. Por lo tanto, no hay razón para que haya niños jugando de noche. Todo esto me recuerda a los niños que llegaban a visitarme vestidos de primera comunión. El vestido de la niña, los guantecitos de encaje y la vela, además del pantalón con peto y saquito del niño, eran trajes típicos para hacer la comunión. Con los años me he ido dando cuenta que lo que yo pensé que eran nuevos amiguitos que llegaban por las noches a jugar, quizá eran almas buenas que buscaban decirnos algo. Al menos yo las veía como almas buenas, pues nunca me dieron un sentimiento de ser espíritus malignos o demonios. Quizá la manera en la que los recordaba mi tía Elena era por ser fantasmas chocarreros que querían hacerla entrar en razón y que dejara de ser tan mala conmigo. Me llama la atención que esos niños, preparados para una ocasión tan especial, siguieran en este plano, pero poco a poco voy logrando conectar los puntos. Mi hermano Juan, que es un apasionado de la lectura y un hombre muy leído, me trajo un libro en donde hablan de la hacienda en la que yo crecí. El libro destaca lo raro de la iglesia neogótica, me parece que así se dice, en medio del estado de Guanajuato. También habla sobre lo grande de las tierras y lo importante que fue desde tiempo de los españoles hasta pasar a las 2 revoluciones de México. Yo pensé que solo había habido una revolución. De esa escuché mucho por mi papá Gustavo. Pero el libro también habla y menciona una segunda. La llama Guerra Cristera. Con mucho gusto leí el nombre del cura Pedro González, a quien yo conocí. Él me preparó para mi primera comunión, pues resulta que el cura, en tiempos de la Guerra Cristera, se encerraba en la antigua iglesia de la hacienda, donde jugándose la vida, resguardaba comida, dinero y municiones para los cristeros. Pero en una parte, con mucho pesar, cuenta que cuando llegaron a la hacienda a reclamar las propiedades de la iglesia y los impuestos que el gobierno exigía, hubo una matazón muy grande de gente inocente y devota. Por el puro hecho de ser católicos, los habían matado por montones y los habían guardados a todos en un cuarto de la hacienda. Yo creo que con eso querían enseñarle a todos las consecuencias de desobedecer al gobierno. Pero gracias a Dios no duró mucho, y también gracias a gente valiente como el cura González, quien aquella vez de pura suerte no estaba en la hacienda. Su comitiva alcanzó a tener noticia de lo que estaba pasando cuando estaban en el camino real antes de llegar a la hacienda, lo que les dio tiempo de esconderlo y salvar a todos los hombres que lo iban acompañando. Pero todos los inocentes que murieron sin un santo sepulcro se fueron quedando en ese cuarto, porque mataron a familias enteras que nunca pudieron ir a reclamar los restos de sus seres queridos para llevarlos a enterrar. Yo esto no lo sabía, pero ahora entiendo por qué nadie quería entrar en ese cuarto. Ahora también entiendo por qué lo llamaban el cuarto del hueso. En ese cuarto, además de haber gallinas, había huesos. Yo, siendo tan chiquita, nunca le puse demasiado atención, pero conforme voy leyendo sobre la hacienda y su triste historia en la Guerra Cristera, voy recordando que sí había huesos de todos los tamaños y formas en el piso de ese cuarto. Un lugar totalmente lúgubre, oscuro y con olor a humedad. A pesar de llevar el aparato, siempre había más sombras que iluminación. No tengo muy claro que las paredes, que supongo eran de adobe, fueran única y completamente de adobe. Es el cuarto del que no se sabe mucho, pero que, como el Tejabán en el que yo vivía estuvo ahí desde los tiempos de los españoles, seguro pudo haber sido muchas cosas, pero en ese entonces y en mi memoria, al igual que en la memoria de todos los que conocemos la hacienda, o al menos la conocimos en ese tiempo, no era más que el cuarto del hueso. Ahora entiendo por qué los niños que yo veía podían entrar y salir de las paredes sin necesidad de una puerta. Así se aparecían en el cuarto en el que yo dormía.
En ese cuarto solo había una puerta que daba a la tabla que conectaba los 3 cuartos del tejabán, pero no había puerta que comunicara todos los cuartos. Si uno quería ir de un cuarto al otro, tenía que abrir la puerta, caminar por el corredor de madera y entrar a los otros cuartos. La puerta del cuarto del hueso era más vieja que las de los cuartos en los que dormíamos. Era una puerta de madera que a veces no cerraba bien. La teníamos que poner un alambre para evitar que se abriera durante las noches y los coyotes pudieran entrar a comerse las gallinas. En el piso, que seguramente era todo de tierra, es donde yo vi la mayor cantidad de huesos. Pero yo, siendo una niña de unos 5 años, ni siquiera sabía que eran huesos, y mucho menos que eran humanos. Al fondo, en donde estaban las cajas de las gallinas, había huecos, por donde entraban rayos de luz, pero entraban ahogados, no como entrarían por cualquier rincón de un muro que está agujereado. En las paredes que daban al cuarto en el que yo dormía y en el que dormía mi papá y mi mamá, también siempre había sombras. Era como por arte de magia que la luz que salía del aparato no alcanzaba a verse o a iluminar todo ese cuarto como iluminaba los nuestros. Ya te digo, yo nunca puse mucha atención a eso. El cuarto del hueso a mí no me espantaba, pero también sabía que mi único trabajo ahí era agarrar los huevos, cerrar las jaulas de las gallinas y sacarlos. Cuando me tocaba ir por las gallinas para que salieran a caminar afuera del tejabán, tampoco pasaba yo mucho tiempo. Pero si la historia de ese lugar es tan macabra y triste, me queda la duda de si esos niños son almas atrapadas en el purgatorio, que a lo mejor están tratando de decirnos que necesitan de nuestra ayuda, o en este caso, de mi ayuda, para lograr encontrar su luz e irse finalmente al cielo. Lo que el libro de historia describe sobre esa guerra cristera es muy triste y feo. Yo no logro entender cómo los hijos de Dios podemos ser tan crueles. Y no crueles como mi tía, que nomás sacaba sus celos con palabras. Crueles al punto de matar a otras personas y aventarlas a pudrirse a un cuarto como si se tratara de cualquier desperdicio. Tantas almas que han de estar atrapadas en ese lugar por no haber gozado de una luz para su eterno descanso. Tanta gente que murió de forma tan inesperada como cruel, balaceados por los Mausers de otros sin corazón que seguían la orden de ir a matar porque así lo mandaba el gobierno. Cuánta crueldad tuvo que aguantar mi mágico rincón en el estado de Guanajuato. Ahora entiendo que ese cuarto del hueso no es sino un rincón del purgatorio aquí en la tierra. Y ahora sé que nunca he estado sola. Anoche, al escuchar el relato, las imágenes de los niños volvieron a mí. Pensé que había sido un sueño. Tal vez lo fue, no lo sé, pero por el momento me voy a dormir. El descanso eterno y el proceso correcto para conseguirlo es la clave para liberar almas en pena que se quedan atrapadas por la desgracia en nuestro plano. Escrito por María Elena Ramírez y narrado por la autora, llega El cuarto del eterno descanso. Qué olvidado te tenía, cuadernito. Las últimas veces que escribí en ti fueron mi viaje a Nueva York y la llegada de Puscuita. Pero de eso ya hace un año. Mi perrito compañero tiene 2. Sigue siendo tan travieso e inteligente como cuando apenas era un cachorrito. Le digo a mi nieto que a este animalito nada más le hace falta hablar, aunque sí lo hace con sus ojitos cuando quiere que le caliente su pollo para comer. No te conté, pero el Puscuita fue la solución a los toquidos que escuchaba todas las madrugadas en mi puerta. Dice mi nieto que es porque los perritos tienen la capacidad de ahuyentar a las almas en pena y a todos los malos espíritus que pueden querer hacernos daño durante la noche. Desde que llegó a esta casa, todas las noches, a eso de las 2 de la mañana, se levanta de la cama porque este perrito se duerme en los pies del colchón.
Hay veces que amanezco en una orillita y él se extiende a lo largo, descansando bien a gusto. Pero desde que llegó hasta que hicimos la misa por Lucía y Alfredo, como de reloj, a las 2 de la mañana se paraba a ladrarles. Alguna vez le dije que había entendido de dónde venían esos niños que me visitaban de noche y se metían al cuarto del hueso. También te dije que ya no me sentía sola y que sentía que algo estaba tratando de decirme. Pues así fue. Una noche, Puscuita y yo nos metimos a dormir. Ya había apagado mi radio para descansar, porque el siguiente día, como todos los días, tenía que ir al deportivo. Esa noche estuve soñando con mi rincón mágico de Guanajuato, con el tejabán y con el cuarto del hueso. En esas estaba cuando Puscuita se paró a ladrar en la puerta. Después de unos momentos de estar ladrando como siempre, la abrió con su trompita. Se fue hacia la sala. Estuvo unos momentos ahí afuera. Yo pensé que tenía calor, porque cuando le da mucho en su cobijita, se destapa y se va a acostar a los sillones o al piso. Ya me estaba quedando dormida cuando escuché sus patitas que se acercaban. No venía corriendo como siempre, que va a agarrar vuelo para subirse a la cama. Más bien venía como cuando entra al cuarto con mi nieto. Justamente yo pensé que mi nieto ya venía por mí para llevarme al deportivo, pero vi el reloj, eran todavía las 3:15 de la madrugada. Le dije: "Mijo, regrese a dormir, todavía no es hora". Nadie me contestó. Entonces vi a Puscuita sentado al lado de mi cama. Volteó su cabecita como queriendo decir algo. Otra vez eran los niños de la primera comunión. Los vi como la primera vez. La niña con su vestido blanco, sus guantes y su vela. El niño con su pantalón de peto, saquito y bien peinado. No me dieron miedo, pero me causó mucha sorpresa verlos, tanta que les pregunté qué necesitaban de mí. Yo no los conozco, no puedo hacer nada por ustedes. ¿O sí? Los dos niños asintieron con la cabeza. Ahí sí me empezó a entrar el miedo, pero al mismo tiempo muchísimo sueño. Me quedé dormida y en mi sueño vi a los niños meterse al cuarto del hueso. Yo entraba con ellos y los veía cuando desaparecían de una esquina donde antes estaban las jaulas de las gallinas. Y de inmediato volteaban hacia mí. El pico de la torre del reloj descompuesto. Desde que yo me acuerdo, ese reloj siempre había marcado las 3:15. Volví a voltear para ver dónde estaban los niños, pero lo único que veía eran los campanarios y la cúpula de la iglesia vieja. Entendí el mensaje. Yo les había preguntado qué necesitaban de mí y lo que ellos querían era una guía para poder seguir su camino hacia la luz. Al siguiente día, cuando me desperté, busqué el libro que mi hermano Juan me regaló. Ese libro que tenía la historia de la hacienda en la que crecí. En uno de sus apéndices, el libro traía los nombres de la gente que había fallecido en la hacienda en la Guerra Cristera. Curiosamente, había 2 nombres que tenían una cruz al lado. Al pie de la página decía que la cruz significaba que sus restos no habían sido recuperados. Los nombres eran Lucía y Alfredo García, además de una anotación que decía que habían fallecido el día de su primera comunión con 10 y 7 años. Le pedí a mi nieto que me buscara esa información en el internet y él me dijo que sí.
que habían sido 2 niños que habían esperado al padre, que ese día no estaba en el pueblo para hacer su primera comunión, justo el día que llegaron los mendigos del gobierno a hacer la matazón. Hace no mucho fui con mi hijo Daniel a visitar ese rincón mágico de Guanajuato. Me dijeron que como ya era un pueblo mágico, lo habían puesto muy bonito, que la casa grande era un museo, que la tienda de Don Oscar seguía siendo tienda, pero ahora de productos orgánicos muy caros para los turistas americanos, que la iglesia nueva estaba postulada para ser patrimonio cultural de la nación por ser un tesoro neogótico de un arquitecto muy famoso, que su torre guardaba un reloj suizo de más de un siglo de antigüedad, al que hasta apenas hacía un año le habían dado mantenimiento, que desde que se construyó jamás se había parado. ¡Qué mentiras! Yo siempre que lo veía estaba parado a las 3:15. Yo no sé qué tanto le mejoraron, pero para mí más bien se veía igual de bonito que cuando yo vivía ahí. Entramos a la iglesia nueva y fui a ver al párroco para encargarle una misa por mis difuntos. Mi papá Gustavo, mi mamá Luz, mamá Esmeralda, mi tía Elena, que siempre que yo iba pedía la misma misa, pero esta vez ya cuando me iba a salir me acordé de lo que había pasado cuando volví a ver a los niños. Cuando le conté la historia al padre, no le extrañó y hasta parecía conocer una parte de esta. Me dijo que él por muchos años desde que había llegado a la parroquia quería ubicar ese cuarto al que le llamaban el cuarto del descanso eterno. También me dijo que él supo de los niños de los que yo le hablaba. Entonces el padre me preguntó si yo me acordaba de cómo llegar al Tejabán. Por supuesto que me acordaba y me acuerdo. Le contesté que sí, que era muy fácil llegar. Me pidió que lo llevara entonces. Le dije que sí, que podíamos irnos en ese preciso instante. El padre agarró su saco y un maletín. Salimos de la iglesia y le expliqué que para llegar lo único que teníamos que hacer era encontrar el cono. Cuando lo vi le dije a mi hijo Daniel y a su hijo que nos acompañaran, que los iba a llevar al Tejabán en el que vivíamos. Caminamos unos 20 minutos hasta el Tejabán. La sorpresa que yo me llevé fue que todo el pueblo estaba muy bonito y que era mágico, pero ese Tejabán, que era antiquísimo, estaba en las ruinas. Nos metimos a las ruinas y le expliqué lo que yo me acordaba al padre. Cuando uno es niño, ve las cosas mucho más grandes, porque aunque fueran ruinas, me pude hacer una idea del tamaño del Tejabán, que para mí era grandísimo y al estar ahí ya no lo era tanto. Entonces en las ruinas alcancé a ver el nacimiento de un muro. Ese muro es el que antes había dividido el cuarto del hueso del de mis padres. Caminé hacia el fondo de ese cuarto y me paré en el rincón que había soñado. Le conté al padre y de inmediato empezó a rezar por el eterno descanso de Lucía y Alfredo, y sentí una paz inmensa en lo que antes había sido un cuarto muy sombrío al que todo el mundo le tenía miedo. De regreso a la iglesia, el padre nos venía contando que el último misterio que les faltaba por resolver era dónde habían enterrado los cajones de oro los cristeros. El oro lo habían enterrado para que no lo atraparan queriendo llegar a Estados Unidos para comprar armas, pero había tenido que parar en la hacienda y sabían que lo habían escondido. Yo creo que esos son cuentos, porque todo el dinero que había estado enterrado ya lo habían encontrado, sobre todo en esa hacienda, pero el padre decía que ahí estaba
El padre dijo la misa también y usa una mención especial a los niños que se murieron esperando su primera comunión. Qué muestra tan más bonita de fe, que dos criaturas en tiempos difíciles, lo único que querían era cumplir con ese sacramento. Todos oramos por ellos. Unos días después pasamos a ver a mi hijo Jaime a Guadalajara y nos regresamos al distrito. Puscuita me recibió con tanto gusto que ya parecía que quería brincar la reja para salirse a darme la bienvenida. Le dije que sí había venido. Cuando nos fuimos a acostar aquella noche, como hacía mucho tiempo no lo hacía dormir de corrido, Puscuita no se paró a ladrar y de hecho ya no se ha parado desde aquel entonces. Esos inocentes ya no están en el purgatorio, se fueron al cielo y desde allá nos cuidan como estrellas en la noche, así como llegaban a cuidarme de los celos de mi tía. Y eso es todo lo que yo les puedo contar, pero sí les digo una cosa, que lo que yo les cuento son cosas verídicas que sí me pasaron en mi niñez, que yo los contaba a mi familia y nadie me creía. Bienvenidos a La Cuarta Transformación. En el episodio de hoy les presentamos Menarquía, escrita por Daniel Ulises Rocha y presentada por Historias para no dormir. Sentada sin ropa al borde del mundo, miraba su reflejo en el agua. Mar cristalino, regalo de Dios que quitó la contaminación del mundo. Llevaba entintado en su cabello la oscuridad espesa de los peores lugares del mundo. Su piel era del color de la tiza que marca el lugar del asesinato. Tenía unas manos que sabían esconder tras su belleza los peores pecados del mundo. En sus ojos se escribía un nuevo evangelio. La mujer de los andares terribles, la de los ojos fúnebres. All the boys think she's a spy. Recordó la voz de alguien a quien había decidido olvidar por mandato divino. Siempre por mandato divino. El día en que las marionetas aparecieron, ella supo el sentido de su vida. No era él, nunca fue él. Fundó una comunidad cerca de la costa. Ella sabía que el fin estaba cerca. La guerra espiritual se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora que todos sabían en qué consistía tener un cuerpo glorioso, nadie quería tenerlo. Soñaba con ser agradable a los ojos de Dios, pero sabía que nunca lo sería. ¿Qué pasa con aquellos que lo son? ¿Qué pasa con las marionetas cuando te hartes de estar presente? Preguntó con el pensamiento. No obtuvo respuesta. Miró su rostro en el agua. Escuchó el motor de un automóvil. Mariel había vuelto. Se levantó. Su cuerpo desnudo era un cuadro renacentista. Se vistió con su cotidiano ajuar negro. La vida, casi monástica, era necesaria para alcanzar la pureza. Sus seguidoras la obedecían como suma sacerdotisa. Creían que cuando se desnudaba cerca del mar, podía hablar con Dios. Ella nunca les dijo que Dios le había negado su palabra desde el primer día de la Cuarta Transformación, cuando supo que su sentido era no tener sentido. Caminó entre las cabañas. Las marionetas gruñían detrás de las murallas. Era un día de hambre. Miró al norte del asentamiento. Pía conversaba con el eterno ahorcado. Ella sabía de los encuentros, pero no podía detenerlos. Estaban escritos, como todo lo que sucedía en aquellos días, como todo lo que sucedió antes de aquellos días. Mariela bajó del automóvil. Se inclinó ante ella. Le dijo que traía consigo a una herida de gravedad. Ella le dio la indicación de llevarla al altar. Ninguna mujer agonizará a mi cargo. Un grupo de 5 mujeres llevaron a Azarel hasta un altar improvisado sobre una roca cerca de la costa. La acostaron con los sesos de fuera. Azarel gritaba, agonizaba. Dios negaba la muerte, no el dolor. Trajeron los cuchillos. La mujer de los andares terribles se preparó para el sacrificio. Era un día de hambre.
Ella sabía reconocer aquellos días por puro instinto. Una vez al mes, las marionetas sufrían la peor de todas las hambrunas. Ella lo supo desde el primer momento en que derramó la primera sangre. Desde entonces, una vez al mes, los sacrificios se hacían necesarios. Nueva forma de gobierno, menarquía, la mujer de los andares terribles. Nuestro tiempo juntos está llegando a su final. Les recordamos nuestras redes sociales: Facebook, Podcast para no dormir; Twitter, H para no dormir; Reddit, H para no dormir podcast; Amino, Podcast para no dormir. No se olviden de hacernos llegar sus comentarios, queremos saber de ustedes. Nuestro correo istparanodormir@gmail.com los espera con las macabras historias que habitan en la oscuridad de la noche. Soy Rocío Toral y esto fue Historias para no dormir. Nos escuchamos la próxima semana. Historias para no dormir es una producción de Rocío Toral, Nicolás Rodríguez y José Setúbal, bajo una licencia de Creative Commons 4.0. Algunos derechos reservados.